sería escribir algo así, como mono significa uno, y sistema operativo significa sistema operativo. Uno que, un proceso, o sea, inicialmente los procesos, los sistemas operativos ejecutaban un programa a la vez y nada más. Entonces, si había casi uno quería ejecutar de muchos programas que realizaban distintas tareas, ejecutaba un programa, el programa hacía lo que tenía que hacer, había que esperar a que finalizara, y una vez que finalizaba, entonces ejecutaba el segundo programa. Y empezaba, hacía lo que tenía que hacer, procesaba, escribía un disco, bla, bla, finalizaba el programa y ahí arrancaba hasta el tercero, ¿no? Esos eran los sistemas monoprogramados que en algún punto siguen existiendo en algunos aspectos hasta el día de hoy, aunque ya la mayoría no son así. Uno que por ahí alguno que tenga algunos años como yo podría haber conocido es DOS o MS-DOS. Ese por ahí es uno de los últimos sistemas monoprogramados que se usaron cuando empezó a proliferar el mundo de las computadoras de escritorio, allá por fines de los 80, principios de los 90, que las computadoras dejaron de estar en las universidades y las empresas y empezaron a aparecer, a estar en las casas, y uno de los sistemas que se popularizó en esa época era DOS. Ese era un sistema operativo monoprogramado, ¿no? Bueno, ahí está un poco la explicación de eso. Entonces, ¿qué hacía el sistema operativo, digamos, en este tipo de sistemas, aparte de correr los programas de una a la vez? Bueno, ya interfaceaba entre los recursos del sistema y los programas, por lo tanto había un trabajo ahí hecho que estaba bueno porque brindaba una interfaz de más alto nivel. Y por otro lado, obviamente actuaba como agente de seguridad porque ya no podías acceder al hardware directamente, sino que tenías que pasar por el sistema operativo. Bueno, todos fueron felices con esto. Acá me quedó un efecto mal, pero bueno, no importa. Después aparecieron los sistemas multiprogramados, ¿no? Que son todos los sistemas que conocemos hoy en día: Mac, Windows, Linux, Android, iOS, Unix, y la gran mayoría de los sistemas que hacen muchas cosas o que hacen cosas complejas son multiprogramados. Son sistemas que pueden estar corriendo muchos programas al mismo tiempo, ¿sí? A la vez. Puede estar corriendo un programa, dos programas o tres programas, todos esos cargados en la memoria RAM, ¿no? Entonces decimos que los sistemas programados se ejecutan más de un programa a la vez, y ese a la vez está en comillas, porque no es exactamente así. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Aunque la primera impresión está bien, ¿no? Porque es la que tiene el usuario final, ¿no? Uno tiene la impresión de que una computadora está haciendo muchas cosas a la vez. Así que está bueno, está bien describirlo así inicialmente. Seguimos. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los beneficios de los sistemas multiprogramados? Vamos a ver un ejemplo más profundo. Esto que estamos viendo acá es el primer approach de lo que a veces llamamos diagrama de Gantt, que vamos a ver con mucho detalle en la clase que viene. Y es un diagrama en el cual en el eje X sería el tiempo, ¿no? Y acá vamos dibujando cada vez que tenemos un programa, por ejemplo, ahí, y decimos, bueno, en este intervalo de tiempo estuvo ejecutado, entonces lo dibujamos de alguna manera, y acá el programa no estuvo ejecutando, estuvo esperando algo, tal vez haciendo una operación de entrada-salida o algo así, y acá de vuelta estuvo ejecutando en este intervalo de tiempo, y de acá de vuelta esperando, ¿no? Entonces, inicialmente, si pensamos en un esquema monoprogramado, o como ahí lo llama uniprogramado, podemos tener un esquema como este, donde un programa, si analizamos qué pasó a lo largo del tiempo, estuvo ejecutando, pero lo que pasaba desde los comienzos era que las aplicaciones no estaban todo el tiempo haciendo uso de la CPU, haciendo cuentas, moviendo variables de un lugar a otro, sino que naturalmente, como todo sistema, interactuaban con el mundo exterior y por lo tanto recibían información de un dispositivo de entrada o mandaban información de un dispositivo de salida, ¿no? Y lo que siempre pasó, y sigue pasando hasta el día de hoy, es que estos dispositivos de entrada-salida tienen una velocidad de procesamiento, una velocidad de transferencia de información mucho más lenta que la velocidad a la cual se puede procesar información en la CPU, y la velocidad a la cual se puede mover la información entre los registros y la CPU, o entre la memoria y la CPU. Entonces, inevitablemente, a lo largo del tiempo, si uno analiza la traza de cómo ejecutaban estos programas y cómo pasa hoy,
siempre suele pasar de que no están todo el tiempo ejecutando, o sea, usando la CPU, sino que hay un porcentaje de tiempo donde la usan y otro porcentaje donde están tal vez esperando algún evento, tal vez esperando a que los bytes del disco que quiere leer lleguen a la memoria RAM, ¿no? Entonces, un ejemplo básico robado también del Stylings, como corresponde, muestra que, por ejemplo, podríamos decir que esta ejecución de CPU tomó 1 segundo, ¿no? Estos tiempos no son reales, ¿sí? Los tiempos son mucho más chicos en la vida real, pero para simplificar, y por ahí 4 segundos a la hora de realizar esta operación de entrada-salida, y de vuelta 1 segundo a la hora de ejecutar la CPU, y 4 a la hora de hacer la entrada-salida. Entonces, naturalmente, si yo dijera, bueno, tengo monoprogramación, pero quiero ejecutar primero el programa A y el programa B, y ambos supongamos que tienen la misma estructura de tiempos, me encontraría con esto, ¿no? El tipo ejecuta, espera, termina, y finalmente arranca el otro, ¿no? Porque solo puedo ejecutar en los sistemas monoprogramados de uno a la vez. Entonces, naturalmente, me tomó 20 segundos, ¿sí? Poder ejecutar los dos, ¿no? Ahí fue donde la multiprogramación vino al rescate, digamos, pensando una idea que imagino que por ahí les resultará un poco obvia mirando ahí este gráfico, que es, si yo tengo en este intervalo de tiempo, tengo el programa A que no está ejecutando, si no está ejecutando, entonces no está usando la CPU, ¿por qué no podría yo en este momento poner una ejecución de otro programa en la CPU, ¿no? De esa manera podría como intercalar y ganar tiempo, ¿no? Vamos a imaginarnos por ahora que estos dos programas que tienen que esperar, tanto el A como el B, esperan por eventos distintos, de dispositivos distintos, o sea que hasta eso es independiente también. Lo que comparten es la CPU. Ambos quieren usar la CPU en un momento determinado, e imaginémonos que como hay una sola, no pueden usar los dos programas la CPU al mismo tiempo. Pero en los 10 segundos que tardó cada programa, ninguno de los dos programas estuvo usando la CPU en todo el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, naturalmente, si pasamos a un esquema multiprogramado, podríamos verlo de esta manera, ¿no? Y sería mucho más interesante, ¿no? El programa A empieza a ejecutar, cargo el programa B, que está esperando, y cuando el programa A deja de usar la CPU y empieza a esperar, el chamaco de este abajo empieza a ejecutar. No hay problema, la CPU está disponible, ¿sí? Entonces se pone a esperar. Acordémonos que para el ejemplo estos dos esperas son independientes y eso es válido, ¿sí? Y después eventualmente este termina su espera o ejecuta, y cuando termina este puede volver a ejecutar y cada uno espera. Entonces claramente, si nos toma 11 segundos o más o menos alguno más, estamos mucho mejor parados en términos de que yo pude ejecutar dos programas a la vez, entre comillas, en mucho menos tiempo que de esta manera, ¿no? Acá deberíamos ver, y ahora un corte para ver si hay alguna duda, ¿a qué nos referimos con que el a la vez entre comillas? O sea, no hubo en este ejemplo una ejecución en paralelo. Porque si yo congelaba la computadora en este instante, había un solo programa que estaba ejecutando, el programa A. Y si yo congelo en este instante, hay un solo programa que está ejecutando el B, ¿sí? Pero si miro la foto completa, miro el intervalo de tiempo, ¿quién estuvo ejecutando en este intervalo de 11 segundos? Y ambos, el A y el B, digamos, me abstraigo, ¿no? Eso es un poco la multiprogramación. ¿Dudas? ¿Consultas? Había un mensaje, pero no sé si tal vez no era nada. No hay ninguna. Ok, bien. Chistes por ahí, gente que se ríe, bien, me alegro. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí. No sé si tal vez lo van a hablar después, pero cuando, digamos, están así cambiando entre programas, imagino que hay algún registro en el cual se van a guardar lo que se estaba realizando. Correcto. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso, sí. Ok, genial. Bueno, entonces, una CPU hace una sola cosa a la vez, ¿sí? Y generamos esta sensación de paralelismo, pero que no es paralelismo real. Y a pesar de no ser paralelismo real, logramos que la computadora sea más útil, aprovechar mejor el tiempo, ejecutar cosas más rápido, entre comillas, ¿no? A cada programa le tomó 10 segundos, pero si miro, si analizo el sistema y la cantidad de programas que pudo ejecutar en un cierto intervalo de tiempo, de golpe ahora todo anduvo más rápido, ¿no? Así que esa es una de las principales
motivaciones de tener multiprogramación, ¿no? La performance, poder hacer más, ¿sí? Y pararse arriba de la idea de que la computadora que tiene recursos limitados, la o las CPU que haya, la memoria, son todos recursos finitos, no están siendo usados por un programa todos al mismo tiempo, casi nunca, no pasa. Entonces, bueno, puedo aprovechar y lanzar muchos y tratar de acomodar todo para que mientras algunos programas usan unos recursos, otros programas usen otros y viceversa, ¿no? Y la otra motivación para poder tener multiprogramación tiene que ver con el hecho de tener múltiples usuarios, ¿sí? Si yo quiero aprovechar una computadora, esto ocurría desde los años 70, prácticamente, en 1970, donde arrancan un poco los primeros sistemas multiprogramados. Si yo quiero sacar un buen provecho de una computadora y quiero tener muchos usuarios usando la misma computadora, naturalmente cada usuario va a querer ejecutar un programa distinto, ¿no? Entonces, inevitablemente, necesito un sistema multiprogramado para poder tener multiusuarios. Si no, no puedo hacerlo, ¿sí? Sistemas más antiguos como, por ejemplo, DOS que me mencioné antes, no soportaba muchos usuarios, justamente porque no era un sistema multiprogramado, ¿sí? Así que bueno. Y acá vamos a hacer un pequeño parate para hablar de esto, ¿sí? Que aparece acá en el medio, que son las interfaces, ¿sí? Que típicamente se usan en un sistema para que los usuarios puedan hablar con el sistema, ¿sí? Denme un segundo que voy a solicitar un poco de silencio a la distancia. Volvimos. ¿Qué es esto que quiero ver acá? Cuando un usuario interactúa con una computadora, por ejemplo, yo estoy compartiendo acá solo esta pantalla, ¿no? Voy a compartir la ventana completa. Cuando yo estoy, de alguna manera, hablando con la computadora y mandando comandos, lo que está pasando, lo que sucede en la mayoría de los casos es que yo nunca hablo directamente con el sistema operativo como usuario, sino que siempre estoy hablando con algún otro programa que está interfaceando por mí, ¿sí? En este caso, cuando yo tiro comandos, yo puedo creer que estoy hablando con el sistema operativo cuando en realidad no es cierto, ¿sí? Hay un programa que hace de interfaz, y es un programa que corre en modo usuario, y que no es parte ni siquiera del kernel del sistema operativo, ¿sí? Es un programa común y corriente que por supuesto tiene que venir instalado para que sea en el sistema operativo para que sea práctico de usar desde un comienzo, pero este programa que interfacea no es parte del sistema operativo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, cuando yo escribo comandos y escribo comandos que no existen, y el tipo me dice, che, mira, no encontré el comando que acaba de tipear, este programa que está atrás está leyendo los comandos que yo escribo, interpretándolos, y si son válidos los ejecuta, y si no, me dice que no los pudo ejecutar, ¿no? Típicamente hay medio que podemos dividirlos rápidamente en dos categorías, o sea, los que se llaman los CLI o Command Line Interface, ¿sí? Que son aquellos tipos de interfaces que son terminales, como las que yo les mostré acá. Esto es una Command Line Interface, ¿sí? Escribo comando con un campeón, Enter, resultado, y todo vuelve a empezar. Y después una interfaz gráfica, como la que estamos viendo acá, ¿sí? Con botones, y mouse, y la posibilidad de tocar, y todo eso, ¿no? A eso se le llama Graphical User Interface, ¿sí? Entonces acá, en este ejemplo que yo armé, tenemos una interfaz de comandos, en particular Bash, que es un intérprete muy conocido en Linux. Acá hay otra interfaz de comandos, de otro intérprete conocido que se llama ZSH, también comandos. Y acá, por ejemplo, un tercer usuario está usando una interfaz gráfica, ¿sí? Que se llama Genome, que también es muy conocida. Acá hay ventanas, hay botones, ¿sí? Ambas son interfaces, ¿sí? Y ambos son programas, no son parte del sistema operativo, ¿sí? Son programas que tratan de interpretar lo que haya querido decir el usuario y actuar, ¿sí? Y este programa que ven acá, en este caso Bash, no es otra cosa, o sea,
una leve complejidad, pero en realidad no es nada. No es otra cosa que un programa en C que probablemente tenga algo así como while true, ¿no? Voy a hacer una pseudo programación. No importa. Y acá termina siendo una especie de read, ¿no? Donde el tipo lea el comando, ¿no? Y después eventualmente lo ejecute, ¿no? Entonces, probablemente el programa tenga una forma como esta. O sea, es un programa probablemente hecho en C que lee los strings que el usuario escribe en la pantalla y trata de ver si son comandos válidos y los intenta ejecutar. Y después de poder ejecutarlo o de fracasar en el intento, vuelve a intentar leer el próximo comando, ¿sí? Y que no tiene demasiada complejidad en su esencia. Bueno, quería pararme un poquito sobre eso que me parecía interesante. Déjenme ver si no me estoy perdiendo ninguna notas por acá. Acá ustedes ven lo mismo que yo, pero no importa. No. Sí, perfecto. Bien. Entonces, quería reparar un poquito con eso para que quede claro un poco esa parte que me parece que está buena. Entonces, repasamos. Los sistemas originalmente eran multiprogramados, eran monoprogramados, perdón, y después se volvieron multiprogramados principalmente por estas dos ventajas. Podría haber más, pero estas son las que me parecen a mí más relevantes. Hacer un mejor aprovechamiento del sistema, generalmente la CPU, que los programas no la usan todo el tiempo. Y en segundo, bueno, tener sistemas multiusuario, tener muchas sesiones, etcétera, etcétera. El hecho de tener sistemas multiprogramados tiene implicancias, ¿no? Y esas implicancias son que ahora necesito hacer una gestión de los programas que antes no era necesario. Cuando yo antes estaba parado y tenía un sistema monoprogramado, la cosa era muy sencilla. O sea, en todo momento determinado, o había un programa ejecutando o no había nadie. Y si había un programa ejecutando, sabía cuál era, estaba en un solo lugar, y no había mucho más para hacer, más allá de atender los servicios que ese programa pudiera solicitar, ¿no? Pero acá empieza a ser más difícil, ¿no? Si tengo 3 programas, ¿qué está haciendo cada uno? ¿Sí? Están todos ejecutando y algunos ejecutando. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Empiezan a surgir otras preguntas, ¿no? Entonces, el hecho de tener sistemas multiprogramados tiene como implicancias que el sistema operativo se tiene que volver un poco más complejo, y esas funcionalidades nuevas básicamente podemos resumirlas en tener que monitorear los programas, saber qué están haciendo, quién está ejecutando ahora, quién debería ejecutar después, quién tiene más prioridad para ejecutar. Y segundo, ejecutar un control más estricto, ¿no? Si yo tengo muchos programas en memoria y hay un programa que quiere escribir en una variable propia del programa, probablemente no haya problema. Pero si ese programa quiere escribir en la memoria del programa de al lado, está bien, está mal, debería, no debería poder, ¿sí? Hay que controlar lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces, para poder llevar adelante este control, esta gestión que es más compleja, que es la que nos permitía, digamos, tener la multiprogramación que nos daba sistemas más eficientes, entonces es que se le empieza a dar idea a la noción de tener el concepto de proceso, ¿sí? Entonces, antes de dar la definición del proceso, vemos 3 definiciones previas, como para un poquito hablar el mismo idioma, aunque más o menos lo venimos haciendo. Por un lado, programa, ¿sí? Secuencia de instrucciones compiladas al código máquina, ¿sí? Es algo estático, algo que no cambia, ¿sí? Es que una ejecución concurrente vamos a definirla como la ejecución de 2 o más programas durante un mismo intervalo de tiempo. Fíjense que no estamos diciendo que ejecutan exactamente en el mismo instante, sino que en un intervalo de tiempo, yo qué sé, del instante 10 al instante 20, hubo 2 programas o más que estuvieron ejecutando. Yo no sé si lo hacían intercaladamente, un poquito uno, un poco el otro, si había verdadera paralelismo, pero cualquiera de los 2 casos constituye una ejecución concurrente. Y como tal, aun si los programas están ejecutando un poquito cada uno, que ahora lo vamos a ver, comparten recursos, ¿no? Y consecuentemente podrían no solo compartir, sino competir por los mismos, ¿no? Si la CPU es 1 o 2 o 3, cada programa va a querer usarla de manera absoluta, ¿no?
Y vamos a definir multiprogramación como el modo de operación en el cual pasa lo que dijimos arriba, ¿sí? Se hace una ejecución concurrente. Bien, como para pasar un poco en limpio ahí y ser felices. Entonces, cuando yo tengo muchos programas, esta necesidad de control y de gestión, nos obliga a definir con mayor presencia y con mayor potencia a esta entidad que representa el programa en ejecución, ¿sí? Entonces, a esta entidad le vamos a llamar proceso, ¿sí? Voy a dar 3 definiciones que atacan un poco la funcionalidad de distintos lugares. La primera forma de ver a un proceso es decir, bueno, un proceso es un programa en ejecución, ¿sí? El punto de vista es el del usuario del sistema, ¿no? La explicación que le daríamos a alguien que no sabe por ahí nada de programación o de computación ni le interesa saber, ¿no? En mi almacenamiento secundario yo tengo un archivo, ¿sí? Que naturalmente tiene que ser StarCraft.exe porque es de alguna manera el mejor juego del mundo. Podríamos hablar de StarCraft 2, tal vez el Héroes. No sé, algunos dirán Diablo, pero la verdad que me aburre un poco estar haciendo clic todo el tiempo para matar, no lo entiendo. Pero bueno, tenemos al programa que es algo estático, conjunto de instrucciones, ¿sí? Estático, que cuando se carga memoria y empieza a ejecutar ya es un proceso, ¿está bien? Es una entidad viva, ¿sí? Que ya no está formada solamente por instrucciones, sino que tiene más cosas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a otras definiciones para complementar eso. Pero lo primero que podemos decir es que un proceso es un programa en ejecución. Segunda definición que me gusta mucho, también robada del Stalin como la anterior, es la unidad de trabajo de un sistema operativo, ¿sí? Un punto de vista más funcional, el punto de vista que haría Pichirili en análisis de sistemas, si alguna vez hubiera ido a su clase, digamos. ¿Qué significa esto? Es la forma a través de la cual el sistema operativo hace cosas útiles para los usuarios finales, ¿no? En el sistema operativo, el kernel, la entidad proceso, las syscalls, no sirven para un carajo, sino para que alguien, a través de esas herramientas, haga algo útil, ¿no? Entonces, podemos verlo desde este lugar. ¿Cómo es la manera de hacer cosas útiles? Poner programas de ejecución, ¿eh? Yo lanzo un programa para escuchar música, lanzo un programa para compilar un trabajo práctico, lanzo un programa para leer un PDF. Lanzo procesos, ¿no? Entonces los procesos también son eso, son la unidad de trabajo a través de lo cual el sistema operativo dispara tareas de utilidad para el usuario final, ¿no? Y volvemos al punto anterior. Si yo tuviera un kernel que no tuviera ningún programa instalado, no me serviría para nada, ¿sí? Allá por aquellas épocas en las cuales creo que la mayoría de ustedes no había nacido, estamos hablando de los años 90, 91, cuando ocurrió el Mundial de 90, Maradona, llegamos a la final, perdimos por penales, Goicoechea, bueno, cosas que si no las vivieron porque no nacieron, después busquen ahí algún documental. Había allá por Finlandia, había un chamaco joven que estaba cursando una materia de ingeniería o computación y le tocó cursar sistemas operativos con un profesor que se llamaba Andrew Tenenbaum. Y este profesor era muy capo y enseñaba sistemas operativos y la forma de enseñarlos era mostrarles el código fuente, mostrarles cómo funcionaba, era muy didáctico. Entonces este tipo dijo, che, esto está muy bueno, y como la verdad que en casa no tengo televisión y Netflix todavía no lo inventaron, voy a ir a casa y voy a inventar mi propio sistema operativo para que sea mejor. Estoy contando una historia verdadera con algunos toques de deformidad, ¿no? Este chamaco se llamaba Linus Torvalds y llegó a su casa, se puso a programar, estuvo 3 meses programando, 4, 6, no me acuerdo cuánto tiempo, hasta que finalmente dijo, bueno, listo, terminé, hice algo. Entonces dijo, bueno, ¿cómo le voy a llamar a este sistema, ¿no? Entonces sí, se parece un poco a los sistemas Unix, UINX, ¿no? ¿Se acuerdan de que vimos antes? Entonces, ¿cómo le puedo llamar? Y bueno, le llamó Linux, ¿no? Porque él se llamaba Linus, así que dijo, le llamo Linux. Y mandó un mail muy famoso, que si después lo buscan por internet lo van a encontrar, que es el primer mail donde Linus Torvalds, en la lista de mailing de la facultad, estamos hablando de los años 90, donde las únicas personas que tenían correo electrónico y hablaban por correo electrónico eran los estudiantes de universidades de altos recursos, digamos. Después internet no existía como tal, pero en algunas universidades ya se hablaban por correo electrónico. Y el tipo manda un mail y dice, nada, estuve un poco al pedo, me puse a hacer un sistema operativo, acá está,
la verdad que no es la gran cosa, pero si alguien quiere mirarlo y colaborar, nada, puede ser algo entretenido, ¿no? Y comparte ahí el código fuente, ¿no? Y bueno, nada, 10, 20, 30 años después, Linux es el sistema operativo más usado sobre la faz de la Tierra y bueno, tiene millones de líneas de código, se desarrolla de manera colaborativa a lo largo de todo el mundo, es un quilombo como está programado, no se entiende nada, pero está buenísimo porque es de código abierto, digamos, se puede entender cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero un poco más allá de que conozcan esta historia pintoresca, que después la pueden googlear, y este mail está, digamos, por ahí el primer mail que mandó Linux diciendo, che, empecé a tirar un poco de código. Cuando Linux Torvalds hace su primera versión, ese sistema operativo lo único que hacía era bootear. No sé si conocen el término, o sea, lo logró instalar en una máquina, la máquina arranca el sistema operativo y bootea y dice hola y terminó. No hacía nada más, o sea, no tenía ningún programa arriba, nada. El tipo lo único que había hecho era luchar contra la BIOS, luchar con el manual de instrucciones de Intel o de no me acuerdo qué arquitectura estaba usando, y logró hacer lo necesario para correr un programa que ejecutara al principio y que mostrara algo en la pantalla y manejara interrupciones y alguna otra boludez más, ¿no? Y ese fue el primer sistema operativo la primera forma que tuvo Linux, un mini kernel que por ahí tenía una sola funcionalidad y que no servía para mucho más que para iniciar, digamos, ¿no? Así que bueno, unidad de trabajo como... Esteban, perdón, antes de continuar, tenemos un par de preguntas Vale, de perfecto. línea. Vamos. Bueno, la primera es si el sistema operativo está ejecutando o no en la CPU y si los programas son hilos del sistema operativo. Hay un par de preguntas adelantadas en el tiempo acá, pero no importa. Dale, está bien. ¿Me insultaron diablo o me voy dando de baja o cómo? Sí. Ah, esa no. ¿Por qué no me lees esas que son importantes? Esta madre. Está más abajo. De Emilia, fíjate que... Age of Empires. Yo jugué Age of Empires. O sea, no me volví fanático, pero estaba bueno. Me gustaba mucho el maguito, se le hacía vuelo. Creo que después del 2 me pareció medio repetitivo, el 3 y el 4. Pero estaba bueno. Sí, y perdón por lo del diablo. A ver, vamos por partes. Reconozco que tiene muchísimos adeptos, es terriblemente popular. Blizzard se hizo millonario con eso, digamos, mis respetos, digamos. Pero a mí me parece, a mí no me entretiene, digamos así. Pero mis respetos contra el diablo, digamos, no lo voy a verdear. 1991, exactamente, bien. El CO no está corriendo en la CPU, los programas son hilos del sistema operativo. La primera es falsa, o sea, el sistema operativo corre en la CPU, porque como habíamos visto al principio, es un programa y como tal tiene que ejecutar y tiene que usar la CPU. Eso es indispensable. ¿Sí? Así que corre en la CPU el sistema operativo. Y los programas son procesos, no son hilos del sistema operativo. El hilo es un concepto que todavía no desarrollamos, que lo vamos a ver por la clase que viene. Pero para los que lo conocen, los que ya sepan, no son hilos. ¿Sí? Los procesos son entidades propias y aisladas, ejecutadas por otros procesos, como vamos a ver ahora, por el sistema operativo. Pero un proceso no es un hilo del proceso, no lo vemos de esa manera, ¿sí? Sí, yo hice la pregunta, perdón. A lo que me pregunta es que si la CPU es un procesador que atiende a un proceso a la vez, como hace con el sistema operativo, es lo que no entiendo. Bien, ejecuto, luego existo, exacto. Ahora vamos a llegar a un diagramita en uno o dos slides donde voy a poner el foco en eso, ¿sí? Ok. Y si te generan dudas, interrumpime ahí y volvemos. Pero creo que hay un grafiquito que nos va a ayudar, ¿vale? Ok. Y Bien. después mi segunda pregunta era medio paga, creo. En un sistema monoprogramado, por ejemplo, si yo estaba en Chrome e intentaba abrir el editor de textos y explotaba todo, no podía. Perdón, no entendí la pregunta. Si vos estás en Chrome, Si yo estaba en un sistema monoprogramado, sí. si yo, por ejemplo, intentaba abrir un programa, Ujú. no podía abrir otro. O sea, Correcto. por ejemplo, no podía abrir, si estaba en Chrome, no podía abrir el editor de texto con él. Correcto. Probablemente eran sistemas
por interfaz de comandos. No sé si habría habido algún sistema en gráfica, pero vos nunca podrías lanzar un segundo programa, porque el sistema no te lo permitiría, digamos. Ok. Y típicamente lo que pasaba era que vos lanzás un programa y a partir de ahí ese programa está en lo que se llama el foreground, o sea, al frente de la pantalla, y a partir de ahí vos ya estás interactuando solo con ese programa. Entonces no puedes ni lanzar otro porque estás hablando con ese programa que acabas de lanzar, digamos. Y recién cuando termina tenés posibilidades de lanzar uno nuevo, digamos, ¿no? Esa es la Claro. experiencia típica en un sistema monoprogramado por consola de comando, digamos, ¿no? Ok. Gracias. De nada, de nada. Ahí veo que me encanta porque agregan información. Veo que Mati compartió el mail original y ahí dijeron que yo no sabía, se llamaba Frex y a alguien no le gustó y le puso Linux. Mira, no sabía ese detalle. Me encanta, gracias. Yo los espacios, los huecos que no tengo los completo con un poco de fantasía, ¿no? Pero me gusta que me agreguen esto para... Nada, nota de color es tan buena para saber. Una sola cosa que quiero decir que creo que es importante, no hay preguntas que sean pavas o tontas o cosas por el estilo. Hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Es muy importante que vayan clarificando cualquier concepto o duda que tengan, por más que les suene a ustedes mismos que es ridículo, cosas por el estilo. Así que pregunten sin vergüenza. Totalmente. Si no, mírenme a mí, que me río mirando a los animales anónimos que están mirando la presentación. Mira. Anónimos Frag. Es un canto de cultivo ¿Eh? para virus ese drive. ¿Qué pasa? De tantos animales. Sí, viste, cuando entras sin estar logueado, el tipo le asigna cualquier cosa. Bueno, seguimos. Bien, entonces, segunda definición, unidad de trabajo en un sistema operativo es la forma en la cual el sistema operativo hace cosas para darle utilidad a la computadora, lanzando procesos que hagan cosas. Y la última definición, que no tiene gráficos, pero es la más detallada, y porque toma el punto de vista del diseño del sistema operativo. Esto me lo refactorizaste, ¿no? Grande. Sí, no puede ser, yo recuerdo. Sí, es que un proceso es una entidad que está formada por estos elementos que vemos ahí. ¿Sí? Por un lado, una secuencia de instrucciones de código, naturalmente. ¿Sí? Si el proceso es un programa de ejecución, las instrucciones son parte de ese proceso, son las que estaban en el programa, que era una cosa estática, ¿sí? Que tuvieron que copiarse a la memoria RAM. Segundo, el proceso es un conjunto de datos, variables, pila. Digo, si el programa está ejecutando y tiene una variable, cambia valor, ¿dónde está eso? Bueno, todo eso tiene que estar en algún lugar de la memoria RAM. Y esos son datos, ¿sí? que están cambiando permanentemente. Eso es parte de ese proceso también. ¿Sí? Tercero, un estado. ¿Sí? ¿En qué estado está exactamente ahora este proceso que está ejecutando? Y tiene tal prioridad, tiene un contexto de ejecución, que ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Y estado puede ser también decir que el proceso está ejecutando en este momento, es decir, un estado válido. Y otro estado podría ser el proceso está listo para ejecutar, pero no está ejecutando ahora mismo. Otro estado válido podría ser está bloqueado a la espera de algún evento. ¿No? Entonces, esa metainformación sobre ese proceso, sobre qué está haciendo, sobre qué prioridad tiene, también es parte de la información que como sistema operativo tenemos que saber. Entonces, detallándolo, eso tiene que ser parte de esa entidad del proceso. Conjunto de atributos que hay que asociar para poder administrar la cuestión, Process ID, User ID, etc. Todo proceso en todos los sistemas operativos del mundo y de la galaxia y más allá también, tienen ciertos atributos básicos para poder manejarse, entre ellos el Process ID, a veces conocido como PID, PID, que es un número que identifica el proceso, ¿sí? Unívocamente, en lugar de identificarlo con un nombre, que es algo que se puede repetir, etcétera, etcétera. Y típicamente van a tener asociado algún usuario también, porque todos los procesos van a ser iniciados de manera programática o humana por algún usuario que hay en el sistema. Entonces, asociado a ese proceso va a estar asociado el identificador del usuario que lo lanzó, y eso después va a conectar, para anotarlo después y después empalmarlo más adelante, con los permisos que va a tener ese proceso, ¿no? Todos los permisos de un proceso van a estar dados por los permisos que tenga el usuario con el cual está asociado, ¿sí? Esa es como la conexión, ¿no? ¿Puede un proceso escribir
en este lugar de la memoria o no, puede escribir en este archivo sí o no. Todo eso va a empezar por el usuario, los permisos del usuario que está asociado a ese proceso. Y finalmente, recursos asignados, ¿sí? El proceso abre archivos, crea semáforos, se asigna memoria, la libera. Todo eso, el sistema operativo tiene que tener un traqueo de todo lo que está usando el proceso, que lo usa, lo libera, a veces puede no liberarlo, hacer un uso inapropiado, ¿no? Si el proceso está usando una región de la memoria, el sistema operativo debería saber que esa región de la memoria está ocupada por ese proceso, entonces no se la puede dar a otro, ¿sí? Entonces necesariamente hay que saber cuáles son los recursos que están asignados a un proceso en todo momento, ¿no? Así que la definición desde el punto de vista del diseñador y del sistema operativo, y tercera definición es esta, ¿sí? Y es un poco la más completa porque habla desde adentro, ¿no? De cómo está formado el proceso. Bien, vamos a agarrar entonces esto y vamos a bajarlo un poco a tierra ahora, ¿sí? Si esos descripción que yo di la pasamos un poco a la memoria y decimos, si yo tuviera que congelar la memoria RAM en un momento determinado, mejor estilo el profesor Xavier en X-Men 2 o 3, que congelaba el tiempo, ¿vieron? Y mirar a lo que hay en la memoria en un momento determinado, y hay un proceso, normalmente vería algo como esto, ¿no? Un stack, un heap, datos, código y un PCB. Vamos a ir describiendo cada uno. A todos estos elementos, que son los mismos que están acá, solo que con otros nombres y por ahí reorganizados distintos, es lo mismo, se les suele llamar a veces la imagen del proceso. Bueno, vamos con la pila. Acá tendría que haber hecho un gráfico. Creo que lo puedo hacer. Bueno, vamos con la pila. Ahora, y ahora vamos a... El graficador loco. Agárrense de las manos, muchachos. Y muchachas. ¿Se ve lo que estoy poniendo acá? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar por las otras que son más fáciles primero. ¿Qué voy a ver en la memoria RAM? Bueno, por un lado el código, ¿sí? Dijimos, si ese programa tiene instrucciones y hay que cargarlas a la memoria y son parte de mi proceso, bueno, en algún lugar de la memoria voy a tener el código, ¿sí? En otro lugar voy a tener lo que a veces le llamamos datos. A esto le solemos llamar a la memoria estática, ¿sí? Que típicamente tiene un tamaño fijo, ¿sí? ¿Alguien sabe un poco qué es la memoria estática? Y en su contrapartida, entonces, ¿qué sería lo que llamamos memoria dinámica? Que se le suele llamar heap en inglés. ¿Alguien tiene alguna idea de estas diferencias? ¿Nadie? ¿Todos? ¿El vecino de al lado? No, eso no tiene idea. La memoria estática típicamente son las variables globales. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo de código. Aquellas cosas que se crean cuando comienza el programa y ocupan espacio durante todo el ciclo de ejecución del programa hasta que terminan. Mientras que el heap suele ser una región del proceso dedicada a aquella memoria que el programa pide dinámicamente en algún momento de la ejecución y libera dinámicamente en algún momento de la ejecución, ¿sí? Por eso el heap es de esperarse que tenga un tamaño variable, crezca y decrezca, mientras que esta parte es de esperarse que tenga un tamaño fijo, que se sabe al principio, digamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos el famoso stack, ¿no? Entonces, casi me voy a ir a un chat de WhatsApp, no pasa nada. Tenemos que salir de acá y vamos acá. Cuando un programa está ejecutando, en un momento determinado, está ejecutando un código y de golpe llama a una función, ¿sí? Como en el ejemplo que habíamos visto antes acá, ¿no? Estoy acá ejecutando y de golpe, olvidémonos de la función main, aunque vale igual el ejemplo. Estoy acá ejecutando y de golpe llamo una función, ¿no? Entonces tengo acá mi función, nosotros ya sabemos que el código salta a ejecutar adentro de la función, entonces ejecuta lo que haya que ejecutar acá, yo que sé, a igual a 1 más 1,
y después corto y soy feliz, ¿no? Ese es el comportamiento esperado. Si yo estoy acá arriba, ¿no? Y después acá digo, no sé, printf. Es de esperarse que cuando llamo a esta función, el código, el flujo de ejecución pase acá, ¿no? Ejecuta todo esto y cuando termina, no continúa por acá abajo, sino obviamente continúa donde estaba la función, ¿sí? Entonces, ese salto y vuelta a donde estaba antes, que parece una novedad, se construye con el stack, ¿sí? Con la pila, con esta sección del programa que estamos viendo ahora, y funciona más o menos de la siguiente manera. Si yo tengo una línea de código que está ejecutando y de golpe llamo a una función, ahí está, hermoso. Lo que pasa es que en la pila, que se llama pila justamente porque se comporta como ese tipo de estructura de datos, se crea un elemento, ¿sí? Y ese elemento representa la dirección de memoria a la cual el programa debería volver cuando termine la función, ¿sí? Entonces imaginemos que vamos a numerar y acá tenemos dirección 1, dirección 2, dirección 3. Estoy numerando las direcciones de memoria de las instrucciones, ¿no? 4, 5, etc. Entonces yo acá voy a poner 4, ¿sí? Eso significa, vos empezaste a ejecutar una función y cuando el tipo haga un return y quiera volver, ¿cómo sé yo a dónde tengo que continuar en la ejecución del programa? ¿Cómo fabrico esta idea de volver? Bueno, me guardo en un lugar a donde tendría que volver. Entonces, esa dirección de retorno se guarda en la pila, ¿sí? Y la segunda serie de cosas que se guardan en la pila son aquellos parámetros o variables locales a una función, ¿no? Y acá introducimos un poco el concepto de variable local y variable global, ¿no? Entonces, si esta función, como la que teníamos acá, tenía una variable local que se llamaba A, como la que vemos acá, ¿qué pasa con el ciclo de vida de esta variable? Cuando termina la función, ¿qué pasa? ¿Sigue estando ahí la variable o no? La realidad es que la variable desaparece cuando termina la función, ¿sí? Y no solo eso, sino que esa variable A recién está ocupando espacio y existe cuando inicia la función, pero no antes, ¿sí? Entonces, hay una especie de esquema automágico de memoria dinámica donde las variables locales a la función solo viven y existen mientras se está ejecutando la función, ¿no? Lo cual tiene sentido. ¿Para qué quiero tener la variable A ocupando 4 bytes si yo estoy en este lugar de mi código? No la necesito, digamos. No hay forma de que pueda estar queriendo escribirla para hacer algo, ¿no? Pero si estoy acá adentro, tengo que tener la variable ahí, ¿no? Entonces, esa variable A, imaginémonos que la función la tenía, se agrega como un elemento más al stack, ¿sí? Entonces, imagínense que dice la variable A con su valor, ¿no? O sea, no es que solo dice A, bueno, ya no entienden lo que escribo, sino que supongamos que dice igual a, le voy a inventar un valor, 5, el valor que tenía, ¿no? En el momento, imaginémonos. Y todas las variables locales y parámetros, porque los parámetros también son variables locales. ¿Qué son los parámetros? Un parámetro es esto, ¿no? También solo existen mientras se está ejecutando la función, ¿sí? Entonces, si hubiera un parámetro acá, también tendría acá el parámetro ese con ese valor, ¿no? Bueno, esa es la pila, ¿no? Agregando elementos. ¿Y por qué es una pila? Porque cuando la función termina, ¿sí? Y tengo que continuar en la dirección 4, ¿qué es lo que hace el chamaco? Borra los elementos que no necesita más, como este y este, o mejor dicho, los elimina, y lee este último valor y dice, bueno, ahora tengo que volver a esta posición, ¿no? ¿Se entiende más o menos cómo usando la pila se construye esta idea de cambiar el flujo de ejecución, ir a un lugar y después volver? Y la misma historia pasaría si dentro de la función, ¿no? O sea, ejecutando, vamos a jugar con los colores al máximo que podamos. Imagínense que acá tengo la función, y estas son las líneas de código de la función, y acá dentro llamé a otra función, ¿no? Dentro de la función 1 llamé a una función 2. Pasaría de vuelta, se empezarían a acumular elementos en la pila correspondientes a la función 2, el valor de retorno, ¿sí?
de la función, de dónde tengo que continuar, sus variables locales, etc. ¿Me siguen? Naturalmente no voy a eliminar los elementos de la función 1, porque si dentro de la función 1 llamé a la función 2, la función 1 todavía no terminó. ¿Ok? Por eso es una pila, porque cuando va terminando siempre saco desde el último que agregué, ¿no? Entonces, cuando la función 2 termine, eliminaré los elementos de acá, usaré este valor de retorno para continuar por acá abajo, ¿sí? Y cuando termine esto, eliminaré acá, como dijimos, y volveré acá. Y acá es cuando realmente ustedes tienen una idea de cómo yo uso realmente el pizarrón, digamos. ¿Qué opinan hasta acá? ¿Se entiende alguna cosa que no queda clara? Qué obra de arte, ¿eh? Es un arte abstracto esto, ¿no? Moderno, diría. Sí. Nada. ¿Hay gente por ahí? Estamos todos. Hay gente, ¿no? ¿Alguien que me diga hola? Bien, listo. Sí, todo. Si no, de golpe me siento como que soy un loco, ¿no? Que está hablando solo. No, es que como no hay preguntas, tampoco te interrumpo. Entonces, estamos bien. Perfecto. Gracias ahí. El dibujo fatal, pero se entendió. Totalmente de acuerdo. Soy un desastre con eso. Gracias por el arte. ¿Qué es este? Insistimos en que la letra y la tipografía de Esteban en esta circunstancia es de igual o mejor calidad que el pizarrón. Así que créanme que están contentos con eso. Increíble, mirá vos. Bueno, acá me mandé una cosa que después leanla tranquilos, que son muy, muy buenas para profundizar y terminar de entender esto. Es un cachito de código que había escrito hace un tiempo por un error en particular que habla de las distintas regiones de memoria que tiene un proceso y cosas que por ahí van a tener un poco más de sentido más adelante cuando hablemos de los distintos permisos que tiene cada segmento de código y cosas, pero que es un ejemplo de código muy boludo que muestra, imprime la dirección de memoria de un montón de distintas componentes de un programita en C para ver más o menos esto de que, bueno, cierto tipo de variables tienen direcciones que están más juntitas que otras porque están ya sea en la pila o en el segmento de código o en distintas partecitas y tangencialmente tiene algo que ver con esto. Buenísimo, che. Bueno, entonces, la pila, al igual que el heap, es de tamaño variable, ¿no? Crece y decrece dependiendo de la necesidad. Y con esto avanzamos al ejemplo donde vamos a ver un poquitito, ya con un ejemplo de código, dónde se ubica cada cosa, ¿no? Entonces, primero vamos a naturalmente vemos valor inicial igual a 1. Eso es una variable global, ¿sí? Vamos primero a dar una definición en términos criollos de lo que es una variable global en C, digamos. La variable global en C es una variable que se declara afuera de toda función, básicamente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser declarada al principio o al final, pero sí importa que se declare afuera de cualquier función. En este caso, valor inicial es una variable global, pero total o mensaje o resultado no son variables globales, ¿no? Esas son variables locales. Entonces, lo primero que podemos ver es que... yo acá quería hacer... bueno, lo vamos viendo paso a paso, si no tanto quilombo. Valor inicial, vamos a decir que está entonces en la parte de datos, ¿sí? Vamos a ver si esto funciona, porque yo lo he hecho a propósito para... Esto incluso me gustaría hacerlo en tiempo... En una clase normal también, digamos. Vamos a ir acá. Vamos a dejar esta obra de arte. Y vamos a armar una nueva. Te lo iba a pedir para imprimirlo y hacer un cuadrito acá en casa, si se puede. Sí, totalmente. Los derechos son libres para de distribución, de copy, paste, de modificación. Ahí va. Entonces, armamos este grafiquito acá, porque yo quería dibujar con colores. Y poder ver... que puedan ver. Entonces, primero dijimos, variable global va en la parte de datos, ¿sí? Entonces, esto lo dibujamos en rojo, ¿sí?
todas las variables globales yo las declaro en mi programa en el momento de desarrollarlo, y una vez que se compila ya está, no se pueden agregar más variables globales. Entonces, si yo tengo 10, 20, 30 de distintos tamaños, cuando arranca el programa, ya arma ese segmento de datos y quedó fijo ahí, mientras ese programa esté ejecutando hasta que termine, ¿no? Después, obviamente, todo el código, vamos a la parte final, pero es todo. Vamos a ver qué onda la parte del heap. Arrancamos en la función main. En la función main tenemos una variable que se llama total, ¿no? ¿Eso dónde iba, de acuerdo a lo que vimos? En el stack, ¿sí? Porque incluso estando, uy, qué feo que quedó esto, pero más o menos se entiende, incluso estando en la función main, sigue siendo una función, ¿sí? Por lo tanto, total es una variable local, ¿sí? Y va al stack, ¿sí? Si nos vamos a la función sumar, la misma historia con la variable resultado, también va a ir al stack, y la misma historia con sus parámetros, ¿sí? Todos esos van al stack. Ahora, vayamos al siguiente caso de abajo y vamos a ver si alguno se anima. ¿Qué opinan sobre char asterisco mensaje igual a malloc 30, ¿no? El siguiente caso. Va en el stack, va en el heap, va en los datos. ¿Dónde va eso? ¿Alguien que por ahí se anima a opinar o tenga una idea? Para este tipo de respuestas, desbloqueanse, así es más rápido. Al heap, pues memoria dinámica. Pero hay un detalle a tener en cuenta ahí. Está casi bien eso, digamos. Pero hay. ¿Puedo Tenía agregar dos. algo? Sí, sí. No, que va a memoria dinámica, pero el puntero va al stack, porque el puntero es local. Exactamente, exactamente. Esta sentencia es medio tramposa en ese sentido, ¿no? Acá hablaban del puntero. Uy, mira, me estoy moviendo todo ahí sin querer. ¿Qué es el puntero? El puntero es este de acá, ¿no? Elegí otro color, pero quedó. Mensaje sigue siendo una variable local. Eso no cambió, ¿sí? Es una variable de tipo puntero a un char, ¿sí? Que probablemente ocupe 4 bytes u 8 bytes, pero sigue siendo una variable local, ¿sí? Ahora, los 30 bytes que son reservados por la función malloc, eso sí, naturalmente, van a ir al heap, como decía, ¿no? Lo vamos a dibujar medio así, digamos. Pero hay dos cosas combinadas, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando malloc reserva memoria me va a devolver una dirección, ¿no? Esa asignación representa eso, ¿no? Malloc me devuelve la dirección del primer byte de esos 30 bytes que yo acabo de reservar. Y esa dirección de ese primer byte, que es un número, la estoy guardando en mensaje, ¿no? Entonces, en el stack tenemos una variable que tiene la dirección del primero de los 30 bytes, pero el contenido de cada uno de esos 30 bytes está realmente en el heap, ¿ok? Entonces, si yo tuviera que dibujar, voy a hacerlo acá con la computadora para que quede un poquito más claro, con amarillo, supongamos. Sí, porque no me quedan más colores. Yo diría que, imaginémonos por un segundo que esos 30 bytes, dijimos que estaban en el heap, entonces los 30 bytes están acá. ¿Sí? El byte 0, el byte 1, el byte 2, etc. ¿Sí? De 0 hasta 29, si arrancamos a contar desde 0. Hermoso. Ahora, cada uno de estos bytes tiene una dirección, ¿sí? Imaginémonos que la dirección de este byte, del 0, es 0x, porque la ponemos en hexadecimal, A, ¿no? Eso podría ser una dirección válida de memoria. Una dirección de dónde está ese primer byte del heap. Entonces, lo que va a pasar es que en la variable mensaje que estamos dibujando acá arriba en el stack, ¿cuál va a ser el valor? 0xa.
¿Me siguen hasta acá? ¿Alguno no le queda claro? Esto ya empezamos a hablar de memoria en C, pero es importante ir entendiéndolo para cuando hagan el TP. ¿No? Ujú. Digamos que un poco lo que está pasando es que este apunta a esto, ¿no? Así que bueno, tenemos esa parte tramposita, ¿no? Mensaje va en el stack, mientras que los 30 bytes van en el heap. Bueno, y obviamente todo el código, ¿dónde va? Bueno, todo esto que también es código, naturalmente va en la parte de código que ya lo sabemos. Bien. Tengo una pregunta. Dígame, sí. Eh, a ver, déjame pensar cómo. O sea, una vez que arranca el programa, ¿el stack ya pone en este caso todas las variables o es a medida que se va ejecutando que se van cargando en el stack? A medida que va ejecutando. Es 100% a demanda, digamos. Ok, gracias. Inicialmente arranca vacío, podrías pensar. Sí, sí. Claro, el stack y el heap lo mismo. Correcto, correcto. ¿Puedo hacer una consulta también? Por favor. ¿Cómo guardaría el total el stack, digamos? O sea, ¿cómo quedaría guardado? La variable total decís que aparece ahí arriba. Ok. Sí. No, bueno, tendrías, o sea, en algún lugar de acá, o sea, yo no los estoy dibujando estaqueados, justamente, pero si lo que correspondería sería que acá abajo, ¿no? Haya otro elemento antes del que dibujé, ¿no? Imaginémonos que estos dos cuadros amarillos son parte del stack, a pesar de que me quede un poco afuera. Y ahí tendrías el resultado de sumar, ¿cuánto da, digamos? 1 más 2, 3, ¿no? Lo tendrías acá, ¿no? Eso sería total para vos, ¿no? Vamos a dibujar acá, total. Como primer elemento de tu stack. ¿Responde la pregunta o apuntabas a otra cosa? No, sí, está bien. Quería ver que sea así. Perfecto, perfecto. Ahí, Sí. ¿Cómo se identifica en el stack a qué variable particularmente representa el valor ese? ¿Cómo se identifica en el stack a qué variable va ese valor o cada valor? Claro, pues voy a guardar cada valor de cada variable en el stack. Sí. ¿Cómo yo sé qué valor pertenece a cuál variable? ¿Cómo referencio eso? Bien. Vos como programador dejás etiquetas, dejás los nombres de las variables y con eso estás tranquilo de que eso va a funcionar, por un lado. Y después lo que hace el compilador cuando compila este programa y genera las instrucciones de código objeto en Assembler, si mensaje lo guardó en una dirección, por ejemplo, 10 bytes al comienzo del stack, cada vez que vos referencias el mensaje, va a escribir la posición 10. Va a escribir esa misma dirección de memoria. Entonces, lo que va a pasar es que tu programa, en todo lugar donde quería referenciar el mensaje, va a referenciar a la dirección del stack 10 o a la posición 10, que era justo para vos la misma variable, digamos, ¿no? Pero es un trabajo que hace el compilador, donde en todos los lugares donde vos pongas mensaje, el compilador va a poner la misma dirección de memoria. Gracias. ¿Responde? Sí, gracias. Dale, bueno. yo tengo una consulta. En el stack, por ejemplo, considerando que donde está char mensaje es la línea 5, ahí en total sumar arriba, en el Sí, stack se guardaría la línea 5 como cuando termine la función sumar y se guarde el valor total, sepa dónde seguir. No sé si me explico. no te entendí. ¿En qué línea Eh, Decime. Perdón. ¿En qué línea te estás parando del código para seguirte? En el int total igual sumar. Ok, sí, Viendo dale. que es la línea 4 y la de abajo es la línea 5, ¿no? Cuando yo voy a llamar a la función sumar para guardar el valor en total, Correcto.
el programa va a ejecutar la función sumar. En el stack se guardaría la línea 5 como cuando termine de ejecutar la función sumar, sepa dónde tenga que volver. Exactamente, exactamente. O sea, voy a escribirlo acá. Ahora voy a ver. Si esta fuera la línea 5, si vamos a enumerar las líneas, y esta fuera la 4 y así, ¿no? Y esta la 3, efectivamente, en el stack que ya existe tendríamos esto, el número 5, ¿no? Ok, Podríamos incluso agregarlo acá, poner 5 acá. Estamos completando el stack en forma retrospectiva, ¿no? Se queda claro del sí, pasado. sí, Eso después lo puedo mejorar para mi próxima presentación. Lo que hay que tener en cuenta, digamos, es que esto de la línea 5 lo charlamos acá entre nosotros, pero cuando acordate que el código no ejecuta líneas de C, no ejecuta nunca la línea 5, sino que el compilador agarra este código fuente y escupe un montón de código assembler que hace las cosas que nosotros queremos que haga. Entonces, lo que se va a guardar en el stack es, tengo que volver, después de llamar a la función sumar, tengo que volver a la instrucción siguiente, a la instrucción que fue, llamemos a sumar. Pero ok. no existe el concepto de línea 5 en el proceso ejecutando, sino que tenemos un montón de instrucciones de assembler como las que habíamos visto en la primera parte de la clase. Claro, sería como una referencia a la instrucción de assembler que ejecuta el programa, ¿no? Eso mismo, sí, Ok, tal cual. gracias. Por si a alguien le sirve, comparto acá, si bien lo están viendo en la presentación, y por ahí debería alcanzar, pero por si a alguno le resulta más cómodo, hice público este jump board, estas obras de arte que estoy dibujando, así que con ese link, si quieren, la podrían abrir por su cuenta para verlas también. Y después se deberían quedar ahí. Aparte, nada, uno lo mira y dice, pucha, qué lindo, ¿no? Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda más, avanzamos ahora con respecto a eso. Entonces hicimos una especie de mapeo de dónde está cada cosa y entonces para terminar de entender Tengo una mini pregunta más. dígame. A medida que se ejecuta un programa está en ejecución, ¿yo puedo revisar el stack o el heap o los datos, por decir de alguna manera? Tipo, ¿puedo preguntar qué hay ahí? ¿Puedo revisarlo? Vos podrías, si averiguaras las direcciones de memoria de los elementos del stack, que es algo que se podría averiguar, el propio programa lo podría averiguar, después podrías chusmear lo que hay adentro, sí. Porque primero los permisos los tenés para poder escribir o leer en ese stack, porque le corresponde al proceso. Cuando vos estás escribiendo o leyendo una variable local, estás accediendo directamente al stack, justamente porque ahí está la variable. Ahora, hacer una lectura más de toda la metainformación, sospecho que sí, pero no estoy 100% seguro de cómo podrías lograrlo que no sea una pura ingeniería reversa. Lo podemos intentar averiguar eso, a ver si hay alguna función escondida por ahí que te dé el stack en forma de estructura y vos puedas ir tomando cada elemento como si fuera una lista y ver posta a posta lo que hay. Pero con un poco de laburo, si no, se podría reconstruir, digamos, porque básicamente las direcciones de estas variables son las direcciones dentro del stack. Lo que pasa es que obviamente es probable que en el stack, acá bello como lo dibujamos acá, yo acá dibujé un elemento que es 5, pero probablemente esto sea, imagínense, un nodo en una lista enlazada o en una pila enlazada donde hay muchos campos aparte del valor per se. Y por ahí acá hay otro tipo de información que no conocemos, ¿no? Si vos decís, ¿podría haber esto? Habría que averiguarlo. Sospecho que sí, pero todavía no estoy muy seguro cómo. Así que se puede chusmear. El Pero no, podría es siempre desde el mismo programa, no podés verlos de otro programa. Correcto. claro. Obviamente. Y segundo, sí podrías, después para qué, si es útil o no. Porque Claro, eso no es tiene importante. ningún uso en todo caso. Es más como para entender cómo lo hace, pero Claro. no es algo a lo que le demos uso nosotros.
Tal cual, tal cual. Así que sí, tu forma de acceder al stack es a través de laburar con las variables que están ahí. Pero igual yo sospecho que algo de investigación en el propio programa, como una especie de meta, una especie de reflection, por usar un término de otros lenguajes, podría ocurrir. Aunque no sería tan libre para poder escribir cualquier cosa, porque los programas tienen ciertos controles. Después cuando vamos a la clase de memoria lo vamos a ver. Para evitar cierto tipo de vulnerabilidades, cierto tipo de ataques de tipo buffer overflow, donde el stack juega un papel muy importante, es como un lugar típico donde los hackers quieren poder meter bytes ahí. Entonces, no está tan libre para escribir lo que quieras ahí. Claro. Más allá de las variables que vos podés poner. Y si lo haces, probablemente se rompa el programa. Tengo alguna prueba que después les voy a mostrar en la clase de memoria, donde vamos a hacer un hackeo vamos a hacer un buffer overflow y vamos a hacer nuestro primer código hackeado de nuestra vida, y después a cursar seguridad informática, donde hackearán mucho, o no hackearán, estudiarán cosas de políticas de seguridad. No sé. Gracias. De nada. ¿Alguna más? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Está muy bien. Yo vengo respondiendo algunas cartas pequeñas en el chat, pero nada relevante. Había una en particular que es relevante, pues explica la siguiente, que me había preguntado qué era el PCB. Ahora lo vamos a ver. Ok. Acá me encuentro con que falta un poco, y otra vez vamos a terminar un poco tarde. Entonces me encuentro con el dilema de si hacer un corte o le damos duro. ¿Qué opinan? ¿Hago algún corte en algún momento o tratamos de cerrarlo? La otra vez, cuando volví a ver el video de la tercera parte, la de sistemas operativos, les dije, bueno, y acá faltan 20 minutos, y hicimos 40 minutos. Un desastre, la verdad. Les pido disculpas. Y les pido disculpas porque hoy va a volver a pasar un poco, pero bueno. Bueno, vamos a tratar de seguir, de darle derecho. Y de última, metemos un repaso en la clase que viene también sobre esto. Hay chistes, hay cosas para ver acá divertidas. Bien, entonces, expliqué todos menos el PCB, entonces vamos a definir un poquito, ahí abajo decía, acá abajo decía PCB, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué es. La sigla PCB significa Process Control Block, o bloque de control de proceso, y la idea es que cuando yo cargo un programa de memoria RAM, y digo, bueno, no me alcanza con el código, tengo que guardar un espacio para poner los datos, que son variables que ocupan espacio. Tengo que guardar un espacio para poner el heap, que son aquellas variables dinámicas que me va pidiendo. Tengo que tener un espacio para el stack. Todo eso ocupa lugar en la memoria. Lo que empieza a pasar es que el sistema operativo dice, bueno, pero pará, yo tengo que tener un rastreo de dónde están cada una de estas secciones en la memoria RAM. Porque no siempre van a estar una al lado de la otra, como la estamos viendo en este dibujo feliz. Y porque aparte dijimos que un proceso tenía mucha más información, aparte del código, los datos y el heap, sino que tenía una prioridad, tenía atributos, eso hay que guardarlo en algún lugar, ¿no? Entonces, inevitablemente lo que pasa es que el sistema operativo tiene algún tipo de estructura administrativa, imagínense un registro, un struct de C, donde pone todos los atributos y la información identificatoria del proceso, y desde ahí pone punteros o referencias a las secciones que son parte de ese proceso, para poder llegar desde el PCB a todo lo que corresponda con ese mismo proceso, ¿no? Entonces este PCB termina siendo la estructura central que usa el sistema operativo para un proceso, y donde pone toda la información y a través de la cual accede a lo que falta por punteros o otro tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, ese bloque de control de procesos es una estructura que los sistemas operativos tienen bajo diversos nombres, pero el nombre académico más o menos es este, y es una por cada proceso del sistema, ¿sí? Si yo tengo 10 procesos, tendré 10 PCBs, porque cada uno guarda la información de cada proceso. Y en líneas generales, el tipo de información que se guarda en el PCB es más o menos la que ven acá,
categorizada y levemente resumida. Después, si después chusmean un poco el libro de Stalin, hay una definición un poco más completa, pero las categorías son las mismas. Dicho sea de paso, no sé si vieron que subí ahí unos archivos que se parecen mucho a los libros. Le puse los cipié y le puse clave, no porque quiera ser un hacker bárbaro o porque no quiera que otras personas lo vean, sino porque yo tenía esos PDFs en Google Drive privado desde siempre, y 2 o 3 segundos después de que los hice públicos, automáticamente Google me los flagueó como warning y me dijo, esto infringe los derechos de la zaraza, y dije, uy, la puta, qué carajo. Y claro, al momento que hice público, no me dejaban compartirlo, no dejaban hacer nada con ese documento, porque bueno, se ve que no lo había pagado. Así que lo que hice fue, lo cipié, le puse una clave y lo volví a subir, y entonces, si Google quiere saber eso, le va a tomar un poco más de tiempo, y bueno, está ahí. Así que es más que nada por eso. Bien, entonces, ¿qué hay en un PCB para trabajar un proceso? Primero, información de identificación, ¿sí? El Process ID que habíamos mencionado antes, también conocido como PID. Típicamente se pone el identificador del proceso padre de ese proceso, Parent Process ID. Ahora en un ratito vamos a hablar de padres e hijos. Y otro tipo de información identificatoria, también la vimos antes, User ID, ¿sí? Después, por otro lado, suele haber información asociada al estado del procesador en un momento determinado. Con respecto a eso voy a volver en un ratito, ¿sí? Después hay información sobre control de proceso. Vieron cuando hablé de contexto, de estado, y les dije, bueno, pero el sistema operativo tiene que marcar o dejar escrito en algún lugar si el proceso está ejecutando, si está listo, si empezó. Digo, si tiene 200 procesos y no todos están ejecutando, ¿qué está haciendo cada uno, no? Entonces, típicamente en el PCB va a poner algún atributo que va a decir, che, este proceso está ejecutando, ¿sí? Este proceso está listo. Este proceso tiene prioridad 10, 20, máxima prioridad, mínima prioridad, etcétera, ¿no? Cosas como el quantum, que es algo que vamos a ver la semana que viene. Y yo qué sé, si ese proceso estaba esperando un evento, bueno, y la identificación de ese evento que está esperando para poder después accionar en consecuencia. Información de control de proceso. Y después, naturalmente, punteros a memoria, a todos esos segmentos de código y de datos que ese proceso tiene, porque el sistema operativo tiene que, imagínense que es un programa, cargó las instrucciones en un lugar, generó un espacio para poner variables y después tiene que acordarse de dónde estaba cada cosa. Entonces, va a haber punteros desde el PCB para poder saber dónde empieza y termina cada uno. Y finalmente, punteros a listas de recursos que están asignados a ese proceso y que típicamente ese proceso está usando, ¿no? Los abrió, los cerró. El ejemplo más claro son archivos, ¿no? En algún momento habrán escuchado algo del estilo de, bueno, si un proceso abre un archivo y no lo cierra, ¿qué pasa, no? Y por ahí a veces la respuesta es, bueno, no pasa nada porque el sistema operativo lo cierra. Bueno, primero que cerrar un archivo es un concepto, cuando veamos la clase de File System, bastante distinto de lo que uno cree, digamos, casi que no se hace mucho, pero lo poco que se hace, para poder hacerlo, el sistema operativo tiene que saber que ese proceso tenía un archivo abierto, entonces va a haber algún puntero con información sobre ese archivo que se abrió, ¿no? Bien, todo eso y más, pero estas principales categorías son estas, vamos a encontrar en esta estructura que está asociada a un proceso, ¿no? Cada proceso va a tener la suya, y es una estructura de la cual los procesos no tienen noción, o sea, mi programa no sabe que existe un PCB, y típicamente no manipula la estructura. Como mucho podrá leer, como mucho, algunos atributos que hay por acá. Por ejemplo, un proceso puede conocer su identificador, su propio identificador, pero definitivamente no va a poder escribir nada de lo que hay acá. Esto es control puro del sistema operativo, y muchos de los datos ni siquiera los va a poder leer. Entonces, el código puede escribir y leer datos, puede escribir y leer heap, puede escribir y leer stack, pero acá es más restringido, ¿sí? Puede leer un poquitito y no mucho más. Si volvemos acá, mientras en la memoria los segmentos del programa, el código y los datos podemos imaginarnos que están acá, el PCB
si esto fuera la memoria RAM, todo esto, ¿no? El PCB es una estructura que va a estar de este lado, va a estar en la porción de memoria que le corresponde al sistema operativo, ¿sí? Es una estructura administrativa del sistema operativo, ¿sí? Mientras que el código y los datos están acá, son parte del programa, ¿está bien? Por ejemplo, o sea, en el caso de C, esta función, getPid, que justamente hace esto mismo, ¿no? Cuando un proceso llama a esta función, devuelve el identificador del propio proceso que llamó a la función, ¿no? Entonces te devuelve el número, y eso a veces es útil para escribirlo en algún log, ¿no? Y poder decir, yo soy el proceso tal que está haciendo tal cosa. A veces se usa un poquito para identificarla, ¿no? Curioso este tipo de cosas, ¿no? Errores. No los hay. Estas funciones siempre andan bien. Me encanta. Estas son las genialidades que tienen esta comunidad. Es muy bueno. Como se imaginara entonces, ¿qué es lo que hace la función getPid? Bueno, lee este valor del PCB, lo lee de acá, y bueno, a través de la función se lo devuelve al código para que lo pueda leer o hacer lo que quiera hacer, ¿no? Bien, acá otro gráfico que me gustó mucho, me lo robé, un poco como la foto completa, ¿no? De si esta es la memoria RAM, ¿no? Y acá tenemos a un proceso cargado con sus datos, su código y toda su información, y acá tenemos a otro proceso cargado con su código y su información, y en algún lugar de la memoria, pero esto ya es parte del sistema operativo, estará la lista de procesos. Esa lista de procesos, ¿cómo nos la podemos imaginar? Como una lista en memoria de PCBs, ¿sí? Cada uno de estos es un PCB con la información y los punteros a los segmentos del proceso que están en algún otro lugar de la misma memoria, ¿sí? Y acá es donde nos adentramos un poco en esta parte, ¿no? Y vamos a tocar un poquitito, alguien había preguntado en algún momento qué onda este tema de los registros y el tema del estado y cuando un proceso cambiaba. Y aparte otra persona había preguntado qué onda esto, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema operativo y ese switch, ¿no? Así que vamos un poquito con eso. Me tomo 10 segundos para relajar y seguimos. Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un ejemplo de multiprogramación un poco más completo. Esto, al igual que les había mostrado antes, es lo que llamamos un diagrama de Gantt, ¿no? Que usamos mucho en las clases de planificación, como la que tendremos la clase que viene, donde graficamos, imagínense un sistema con una sola CPU, donde yo tengo dos procesos que van a querer ejecutar, ¿no? El proceso 1 tiene instrucción A, B y C, y este tiene la instrucción IJK, y tenemos al sistema operativo que, como dijimos, era un programa también, por lo tanto también hace uso de la CPU. Entonces, en el eje X tenemos el tiempo, y cada vez que vean algo pintado, representa que alguien está ejecutando en la CPU. Si la CPU es una sola, nunca podría tener dos casilleros en una misma columna pintados al mismo tiempo, porque hay una sola CPU, ¿no? Y eso es lo que pasa acá, ¿no? Entonces, un poco en la vida real, si nosotros tenemos dos procesos que están ejecutando, que se intercalan entre sí, suele pasar algo como esto, ¿no? Imagínense que arranca el proceso, los nombres me quedaron mal, pero no importa, para el ejemplo se entiende. Imagínense que arranca el proceso 1, ejecuta la instrucción A, ejecuta la instrucción B, y de golpe, por alguna razón, es interrumpido y deja de ejecutar, ¿sí? Podríamos imaginarnos que los procesos tienen un límite de tiempo para ejecutar en la CPU impuesto por el sistema operativo. Esto es algo que después vamos a profundizar en la clase que viene. Y ese límite de tiempo se alcanzó. Entonces el proceso deja de ejecutar y lo que corresponde, como el otro proceso que está en el sistema es el proceso 2 o según el gráfico el 1, pero no importa, es que continúe el otro. Pero claramente mientras el proceso 2 está ejecutando, el sistema operativo no estuvo ejecutando en ningún momento, ¿sí? No estuvo controlando nada, no estuvo haciendo nada, se estuvo rascando, ¿sí? Como gran parte de las personas que, no sé, están en casa ahora en la cuarentena, no sé. Pero el chamaco que se rasca tiene un cómplice, ¿sí? Y ese cómplice es el hardware, ¿sí? Y el esquema de seguridad y de interrupciones que lo van a convocar si se necesita algo, ¿no? Entonces, finalmente, cuando este proceso
deja de ejecutar, quien ejecuta es el sistema operativo, ¿sí? Haciendo uso de la CPU, por lo tanto, en este instante no ejecutó ni el proceso 1 ni el proceso 2, ejecutó el sistema operativo, ¿sí? Para hacer ese cambio, ese switch entre un proceso y otro. Y cuando se produce, se lleva a cabo todas las tareas que implican, que ahora las vamos a ver con más detalle, efectivamente empieza a ejecutar el proceso que le corresponde, ¿sí? Con sus propias instrucciones, la I y la J, y supongamos que se vuelve a interrumpir, entonces inevitablemente vuelve a involucrarse el sistema operativo, y ahora continúa este proceso con la instrucción que le correspondía, ¿sí? La C, ABC, y todo esto fue completamente transparente para el proceso que nunca se dio cuenta de todo lo que había pasado, y lo mismo para este caso, ¿no? Entonces, esto de ejecutar AB es interrumpido y después ejecuta C, es a lo que me refiero con esta ejecución intercalada, ¿no? Donde nadie está ejecutando realmente al mismo tiempo, pero si yo miro la foto completa, tengo multiprogramación, tengo concurrencia, porque en un intervalo de tiempo tuve dos procesos ejecutando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa en la vida real todo el tiempo. ¿Sí? El sistema operativo ejecuta un poco, después los procesos, después uno, después el proceso, y así se van como switchando. ¿Sí? Me acuerdo que alguien había preguntado un poco este tema del sistema operativo, qué pasa si ejecuta o no, y cómo ejecuta en la CPU, digamos, no sé si esa persona quiere volver sobre el tema o si quedó aclarado o no, un poquitito lo que pasa acá. Creo que era una mujer, pero no, la verdad que no identifiqué el nombre. Yo fui. Creo que entendí. Más o menos quedó. Sí. Bueno, cualquier cosa me preguntaste en cualquier momento. Es como todo medio de lo mismo. Da la impresión que el sistema operativo está ejecutando todo el tiempo y en realidad no. Correcto, no está ejecutando todo el tiempo, correcto. A pesar de que administra los recursos del sistema y a pesar de que administra los programas, en el instante 0 y el 1, el sistema operativo no estuvo ejecutando. No estuvo ejecutando. O sea, es un programa que está pasivo, que no hace nada. Claro. Si no hay ningún programa ejecutando, ejecuta el sistema operativo. Sí, en líneas generales sí, aunque la clase que viene vamos a agregar algunos detalles más, pero sí, es válido. Okay. Sí. Ok, gracias. Bien. Entonces, déjenme ver si yo acá ¿Qué es esto de caption? Algo medio raro, pero bueno. Déjenme ver estas notas. ¿Tenía algo? No, no tenía nada. Bien. ¿Qué sigue acá? Esto. Bien, y una cosa más que quiero decir acá es la siguiente. Acá estamos dibujando quién está ejecutando en la CPU en cada momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, si acá tenemos al proceso 2, digamos, para el ejemplo no importa mucho, usando la CPU y es el único que está usando la CPU, entonces los registros del procesador, los que vimos acá, tienen valores que se corresponden con la ejecución del proceso en cuestión, ¿sí? El program counter apunta a una dirección del proceso, los registros de parámetros tienen parámetros de las instrucciones que está ejecutando el proceso en ese momento, ¿se entiende? Entonces, todo el contexto, lo que llamamos el contexto de ejecución, ¿sí? Que son los registros del procesador, en ese momento tienen información exclusivamente relativa al proceso que está ejecutando. En este ejemplo, imagínense el proceso B. ¿Sí? Naturalmente, si en un momento va a empezar a ejecutar el proceso A, ¿qué es lo que va a pasar? Los registros son los mismos, no cambian. No es que la CPU tiene tantos program counters como procesos quiera tener ejecutando en un momento determinado, sino que tengo uno solo. ¿Sí? Y lo mismo con cada registro. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta? Si queremos que se interrumpa este por alguna decisión y queremos que empiece a ejecutar este, cuando empiece a ejecutar este proceso, ¿qué va a pasar? Va a empezar a pisar estos valores que correspondían al proceso anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no sería un problema si no fuera por el hecho de que después quisiéramos que el proceso vuelva a ejecutar como si nada hubiera pasado. Entonces, si yo pisé el program counter que decía, che, mirá que la próxima instrucción es la instrucción C, y después cuando corto acá, quiero que siga el program counter no va a valer, no va a apuntar para la dirección C, ¿se entiende? Va a apuntar para la próxima instrucción del proceso de acá, ¿sí? Entonces, alguien tiene que estar haciendo una gestión para que cuando el proceso B deje de ejecutar, porque es interrumpido,
poder sacar una foto de lo que está, de cómo están los registros en ese momento que le corresponden al proceso B y guardarla en algún otro lugar temporalmente. Y acá contesto otra pregunta que me habían hecho por ahí en relación a los registros, ¿no? Entonces, saco una foto de todos los registros, lo guardo en otro lugar, que no sean los registros, obviamente, y más tarde, cuando el proceso 2 quiere continuar, vuelvo a restaurar los registros tal como estaban cuando el proceso 2 fue interrumpido. ¿Me siguen más o menos? A eso le llamamos un context switch, digamos. Cambiar contextos de ejecución entre un proceso y otro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. No. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco del ciclo de vida y después cerramos volviendo un poco sobre el context switch, más o menos algún chiste. Y por ahí la parte de código me queda para la clase que viene, lo cual está bueno porque hacemos un repaso y aparte meto un poquito de código y todos somos felices. Bueno, creación de un proceso. Bueno, habíamos dicho que los procesos tenían un padre porque en los atributos había una especie de parent process ID. ¿Quién crea los procesos? ¿Quién los finaliza? ¿Será Dios? ¿Será la Virgen María? No. La respuesta es, los procesos son creados o por el sistema operativo o, en el 90% de los casos, por otros procesos. Y a la hora de los procesos ser finalizados, los motivos de finalización son básicamente tres. El sistema operativo, como administrador, naturalmente, podría decidir finalizar un proceso en cualquier momento porque tiene la potestad, es Dios, tiene la clave de root, tiene las puertas del infierno, tiene todo. También podría pasar que un proceso finalice porque otro proceso decidió finalizarlo. Eso podría pasar. Acá tiene que haber una aclaración muy importante que es, para que un proceso finalice a otro es una acción muy intempestiva. Entonces tendría que existir los permisos adecuados en el sistema operativo para que eso pueda pasar. Y finalmente, el tercer motivo que puede generar que un proceso finalice es el más obvio, ¿no? Que el propio proceso desee finalizar. Ya sea porque terminó normalmente o porque algo salió mal y generó un error y también finalizó, ¿no? Esta clasificación, creo que en el libro de Stalin, no sé si está, y en el Silverchair está, no me gusta, así que esta medio la acomodé un poco yo. Pero siempre pasa de esta manera, ¿no? ¿Y cómo es este tema de la creación? Bueno, acá tenemos una foto que me robé de internet, muy fea, por cierto, que tiene un ejemplo de un árbol de procesos en Linux. Típicamente, hoy en día es un poquito distinto, pero la esencia está en Linux, para tomar como ejemplo, cuando el sistema operativo termina de bootear y ejecuta y acomoda todas las estructuras y prepara todo lo que tiene que preparar. Acuérdense que el sistema operativo es un programa y es el primero que ejecuta en una máquina. Dice, bueno, está bien, ahora van a empezar a ejecutar los procesos que hagan algo para que mi vieja pueda jugar a Buscaminas. Bueno, entonces dispara un proceso, típicamente un conjunto de procesos en Linux, es muy común el proceso init, que se llama así porque es el primero, y ese proceso a su vez empieza a crear otros procesos, y estos procesos a su vez empiezan a crear otros procesos, y así se forma un árbol de procesos, ¿sí? Donde cada proceso tiene un padre, salvo el init, que no tiene ningún padre, y puede tener uno o más hijos, y naturalmente acá tenemos hermanos. Y en principio no hay madre, o por lo menos no hay una otra pareja que sea necesaria para poder formar el proceso nuevo, ¿no? Digamos que se crean así de un solo proceso previo. Y este ejemplo está bueno porque es el ejemplo del login que me gusta mucho, donde vemos este tema de las interfaces, de las command line interfaces. Es muy común que nos encontremos con, esta es una versión simplificada, pero no por eso menos real. En algún momento va a haber un proceso que se va a llamar login, ¿sí? ¿Vieron cuando nosotros nos conectamos a UTNSO? Vamos a hacer así. Armo dos terminales acá, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es corriendo un comando, el comando ps, que me lista los procesos de un sistema con un par de parámetros. Y busqué finalmente, específicamente un proceso que se llama /bin/login, que está corriendo ahora en este momento.
Este proceso loguea a los usuarios. Entonces, cuando yo desde acá, desde la interfaz de abajo, me conecto a la misma máquina virtual, adivinen quién me atendió. Se logueó de una porque reutilizó el socket. Vamos a cambiar de usuario. Ya. ¿Quién me está preguntando la password? El proceso login, ¿sí? Que me recibió a través de otro comando que se llama SSH, pero lo vamos a simplificar, y me pide el password. Yo estoy hablando con ese proceso, ¿sí? Que es un proceso que corre en espacio usuario, no es del kernel, ¿sí? Y desde el momento en que yo me logueo, acá naturalmente no lo voy a poder hacer porque puse un usuario que no existe, se crea un nuevo proceso que va a interpretar los comandos que va a hacer la interfaz, y en este caso de comandos, por ejemplo, bash. Y este es el que interpreta los comandos que yo voy tipeando como ls, como ps. Y fíjense lo que pasa, es hijo del proceso login. ¿Por qué? Porque el login es el que lo creó, básicamente, ¿sí? Así de sencillo. Y después, si yo estoy en el proceso bash y ejecuto el comando ps, como hice antes, que empezó y terminó rápido, pero que durante un tiempo estuvo ejecutando, ¿qué fue lo que hizo bash para poder ejecutar ese programa? Creó un nuevo proceso con el único objetivo de listarme los procesos del sistema o de levantar un editor, por ejemplo, ¿no? Me siguen hasta acá con este, así se van armando los árboles del proceso, ¿no? Y pueden ser gigantes, digamos, ¿no? Si yo listo en este momento el árbol de procesos de acá de Linux, fíjense lo grande que es, o sea, solo vamos a ver un poquito, pero el árbol total de procesos de esta máquina virtual en este momento arranca así, con un proceso que se llama sistema, tiene un proceso que se llama accounts, daemon, que adentro tiene estos hijos, después este tiene todos estos hijos, este tiene estos hijos acá, y así, ¿no? Estos procesos, por ejemplo, SSHD, son los que escuchan las conexiones, pero las conexiones remotas. Yo cuando me estoy conectando desde mi máquina, medio que me estoy conectando de manera remota contra la máquina virtual, por eso yo entré por acá. Fíjense esto, SSHD tiene un hijo que se llama bash, y fíjense quién es el hijo de esto. ¿Identifican esto? Es el comando que estamos ejecutando en este mismo momento, ¿sí? Yo ejecuté ps3, ¿sí? Y me estoy viendo a mí mismo, ¿no? Acá hay un poquito de reflection. El comando que lista los procesos del sistema en árbol se ve a sí mismo, digamos, porque claro, él es un proceso del sistema también, ¿no? Y es hijo del intérprete de comandos bash, que a su vez es hijo de este SSH, que es un típico servidor para poder conectarme a una terminal, pero de manera remota, como por una red. Bueno, espero que no haya sido mucha información, pero si hay alguien tiene dudas sobre esto, me interrumpe y me dice, che, no entendí esto, este comando, lo que sea, y lo vemos. Pero como para bajar un poco a tierra, la verdad que me parece que está bueno. Bien, entonces, típico árbol de procesos, en todos los sistemas operativos es más o menos igual, y procesos padres, hijos, etc. Y después la otra pata que hay que decir antes de venir con el chiste es, no se adelanten si lo están viendo por su cuenta, porque se lo van a auto-spoilear, es el tema de matar, ¿no? Si bien en cada sistema operativo es más o menos, no es exactamente igual, es bastante común en los sistemas de Linux, de tipo Unix, tener que resolver el dilema de que qué pasa cuando un proceso muere de manera inesperada, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso padre? O al revés. Si yo tengo un proceso hijo que está corriendo como este, ¿qué pasa si el padre muere? ¿No? Normalmente lo que sucede es que, si bien hay una relación de parentesco marcada, porque este sabe que su padre es este, a la hora de ejecutar y en términos del ciclo de vida, cada proceso es una entidad independiente, ¿no? Y esto lo recalco mucho. Los procesos son entidades independientes, con sus propios recursos, con su propia memoria, y su existencia depende de ellos mismos o que alguien los haya querido matar, pero no por una cuestión paternal, digamos, o de parentesco. Entonces, ¿qué significa esto? Si el proceso Emacs está corriendo y el proceso bash muere,
lo más común es que el proceso Emacs siga corriendo como si nada hubiera pasado, ¿sí? No es tan directo como uno cree que porque muere el padre, entonces todos los hijos tienen que morir. Eso no suele suceder con los procesos, ¿sí? Distinto sería el caso de hilos, que es un concepto puntual que veremos en la clase que viene, pero cuando hablamos de procesos exclusivamente, si un proceso padre muere, este de abajo sigue ejecutando, ¿no? Suele ser un poco confuso o contraintuitivo, porque la realidad es que de alguna manera es común pensar que este proceso crea a un proceso hijo para que haga algo y después termine, y después crea otro o dos para que hagan algo y después termine. Entonces, por ahí es de esperar que este proceso padre viva más tiempo que los procesos hijos. Pero en la práctica, el proceso de cuando mueren no funciona de esa manera. Entonces, los procesos hijos viven todo lo que tengan que vivir hasta que ellos mueran, hasta que el sistema operativo los quiera matar, o hasta que un proceso deliberadamente los quiera matar, pero no existe una cuarta razón que diga el proceso puede finalizar si el padre finaliza. Eso no suele pasar. Sigue ejecutándose. Bien. Esa es una parte importante para marcar. Yo debería armar un slide para esto, así que queda para el cuatrimestre que viene. Y la otra cosa para la cual también debería armar un slide es el caso inverso, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando ocurre algo un poco más, si se quiere, normal, y el proceso hijo termina antes que el padre porque cumple la función de, por ejemplo, listar los procesos que había que listar? Entonces lo hace, termina y finaliza. Es de esperarse que el proceso padre pueda estar interesado en saber qué pasó con el proceso hijo que él mismo lanzó, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacen los sistemas operativos es ofrecer algún mecanismo para saber qué pasó con el hijo que un proceso creó para mandar una tarea, ¿no? Como que tuviste un hijo, lo mandaste a la guerra y después esperas a volver y decís, che, ¿qué pasó? ¿Ganaste la guerra, sí o no? ¿No? Entonces, ese mecanismo en el mundo de los sistemas operativos típicamente se resuelve de la siguiente manera. Cuando un proceso finaliza, devuelve algún valor, ¿sí? Un valor de retorno, típicamente un número. Y ese proceso padre puede, si lo desea, es opcional, no es obligatorio, consultar ese valor. Entonces, bajo una convención preestablecida, entonces el proceso padre puede saber que tales valores devueltos significan que el proceso hijo finalizó exitosamente, y otros valores pueden significar que el proceso hijo finalizó abruptamente, ¿no? Este es el resultado de la función exit que mencionábamos hoy. Por eso la diferencia entre return y exit. Exactamente. Cuando veíamos el programa acá, ahora conectamos con esto, ¿no? Es casi como que el programa completo fuera una gran función, ¿no? Entonces se espera que el programa diga al final si finalizó bien o finalizó mal. Entonces el valor de retorno del programa completo es este número que yo pongo acá, donde yo puedo poner lo que se me antoje, digamos, ¿no? Pero idealmente debería tener sentido, ¿no? Y el proceso padre va a poder consultar este valor, ¿sí? ¿Estamos bien? Fíjense cómo funciona esto de consultar el valor. Yo cuando corrí el comando ls, ya sabemos que se creó un proceso, el proceso listó los programas del sistema en la pantalla, perdón, los archivos del sistema en la pantalla, y finalizó el proceso completo. Ese proceso tuvo un return 0, porque típicamente 0 significa éxito, ¿sí? Es una convención que se maneja en la mayoría de los sistemas. 0 significa éxito, y no 0, cualquier valor de 0 significa error, ¿no? Y en el mundo de Bash, de la interfaz de comandos Bash, yo puedo consultar ahora mismo este valor, o sea, es el número que se supone que devolvió. Y eso lo hago a través de una variable que se llama signo de pregunta, y que lo imprimo de esta manera. En Bash, yo puedo llamar un comando que se llama echo, que es como un printf. En Bash, poner pesos adelante es referenciar una variable, como lo sería en PHP. Y en este caso sabemos que existe una variable que se llama signo de pregunta. Y si yo imprimo eso, me va a decir 0. ¿Eso qué significa? El último comando, su valor de retorno
fue 0. ¿Cómo sería un caso donde esto funcionara mal? Y si yo a LS le digo, listame el contenido de la carpeta 1 y la carpeta 1 no existe, naturalmente LS me va a decir, che, esta carpeta no existe. Pero esto que yo estoy viendo acá, en realidad es algo que el tipo imprimió por pantalla para que un ser humano lo entienda. Al mismo tiempo, el programa LS devolvió un valor de retorno que se supone tiene que ser distinto de 0, ¿no? Para indicar que no pudo completar su función de listar la carpeta 1. Bueno, en este caso porque la carpeta 1 no existe. Entonces, si imprimimos la variable, nos vamos a encontrar con un valor distinto de 0. ¿Sí? Ahí estamos viendo ese valor de retorno, ese return o ese exit que ponemos al final del programa. ¿Sí? Fíjense qué pasa si lo corro de vuelta inmediatamente. Ya no es más 2, es 0. ¿Alguien sabe por qué? No estoy escuchando. ¿Por ahí alguien está hablando bajo o muteado? Porque eco se ejecutó bien, por eso te tira 0 ahora. Exactamente. La variable peso signo de pregunta tiene el valor de retorno del último comando. Y en este momento ya el último comando no es más ls, sino que es echo. Y echo puede imprimir la variable sin ningún problema. Entonces, el próximo echo va como trompada. Bueno. Hay un par de preguntitas que se fueron juntando ahí en el chat. Va, No sé si quieren ir metiéndose en el micrófono y preguntando, más que nada para no andar repasando toda la historia del chat, que es medio que se juntaron preguntas y respuestas y medio un quilombito ahí. A full. Si alguien quiere decir la hablada, bárbaro, si no, leemos. Como quieran. Yo voy a meter. Empiezo yo, si no molesta. Habías dicho que si un proceso muere, sus hijos no necesariamente mueren. Correcto. Bueno, ¿qué pasaría con esos procesos hijos? ¿Adoptan un nuevo padre o cómo quedarían en el árbol de procesos? Lo primero para decir es que los procesos hijos siguen ejecutando. Lo segundo para decir es que podrían, si desearan, enterarse de que el padre murió, pero eso tendría que estar programado en el propio programa de alguna manera. Y tercero, sí, lo que suele hacer Linux y la mayoría de sistemas es que sean adoptados por algún proceso padre, típicamente el proceso init o algún otro, como el que vemos acá, para que sigan teniendo algún padre solo para un propósito administrativo y de depuración futura, digamos, ¿no? Porque después el proceso init o algún proceso abuelo de todos, eventualmente a veces recorre procesos y si ve que están medio colgados o en un estado medio raro que después vamos a ver, los termina finalizando después, por ejemplo. Pero sí, se conserva un parentesco, se cambia el parentesco y es adoptado de alguna manera típicamente por el proceso init o algún otro que esté por ahí. Pero sigue ejecutando, ¿no? Buenísimo, gracias. Bien. ¿Qué más? Bueno, voy recorriendo. Como me cuesta un poco ver de dónde empecé, ¿voy de abajo para arriba? ¿O alguien me puede decir dónde arranca la primera? A ver. Bueno, voy de abajo para arriba. Sí, está ahí la de Carlos de por qué llamar a eco es un proceso. Porque eco devolvió 0 era respuesta a tu pregunta de por qué había dado 0. Ah, sí, perdón, Carlos, mándate. Que no era una pregunta, nótese que dice por qué y no por qué. Ok, mala mía. Era parte del gozo joya. Era respuesta a la pregunta de Esteban, buenísimo. Perfecto. Correcto. Y aparte acá, por las dudas que dejamos en claro, más allá de que después hay sutilezas que por ahora voy a ignorar, eco es un binario, es un programa que está acá, ¿sí? Está en /bin/eco, es un archivo que yo puedo ejecutar. Y es lo mismo, ¿no? /bin/eco, hola. El tipo me dice hola. Sigue siendo, yo llamo a un programa que lo único que hace es imprimir el parámetro que recibió. ¿Qué más? En el antiguo DOS, cuando desde la command line ejecutaba un programa, moría el proceso de la command line porque era monoproceso. No, o sea, no.
A ver, no te puedo responder con certeza absoluta, pero probablemente no, porque después ese proceso tiene que seguir, el que interpreta los comandos tiene que seguir ejecutando después. Así que tal vez en realidad tenías una especie de doble proceso donde está el que te interpreta los comandos y después el segundo, o probablemente el intérprete de comandos en DOS era realmente parte del sistema operativo y entonces listo, era una lógica que nunca moría. Pero no tengo la respuesta exacta, la verdad. Lo podríamos averiguar. Lo que sí ocurría era que no podía intervenir o sea, hasta que el proceso de usuario que vos corrías no le devolvía el control al sistema operativo, el sistema operativo no podía, o sea, no podía influir. Vos ahora si corres un programa en la consola, podés hacer control C para que un proceso del sistema operativo detecte que mandaste esas teclas y le envíe una señal a ese proceso para matarlo y cosas por el estilo. Eso en DOS no existía porque era el control C, la tecla que vos estabas tocando, le llegaba directamente al proceso de usuario. No había sistema operativo ejecutando que pudiera atajar esas otras cosas. Bárbaro. ¿Alguna Claro. otra? Sí, por eso venía mi pregunta, porque me agarró la duda. Si era un caso de padre muerto, como el Command Line moría y vivía su hijo, que era el programa ejecutado. Por eso Claro. era la pregunta. Claro. La verdad que qué pasaba en DOS, en ese caso no tendría idea. Habría que averiguarlo. Tampoco sé cuánta relación de padre e hijo existe entre procesos, dado que no tenías nunca más de uno. multiplicidad de procesos ejecutando al mismo tiempo. Así que habría que ver si la pregunta aplica al contexto incluso. Claro, por ahí no tenías un árbol de proceso más que un hijo siempre y nada más. Pero es algo para probar, la verdad que concretamente no sé qué pasaría en DOS, digamos. Bien, ¿alguna más? Seguimos, si no, con lo que vas a hablar. Ahí abajo preguntó Daniel Alderete, hay un estándar de los números que devuelven los procesos cuando mueren. No sé si llamarlo estándar, hay una convención que dice que los procesos devuelven 0 cuando todo funciona bien y devuelven distintos números con distintos códigos de error que son, hay algunos que son más o menos que se repiten en distintos procesos, pero es más una convención que otra cosa. Ahí Esteban está abriendo LS para mostrarles que en el manual explicita acá el exit status y dice LS te va a devolver 0 si todo anduvo bien, 1 si hubo algún problema menor, como que alguno de los subdirectorios no los pude abrir, pero el resto de las cosas funcionaron. Y 2 si pasó algo GD, como que me pasaste un argumento en la línea de comandos que no sé interpretar, entonces seguramente lo que estoy haciendo no es lo que vos estás esperando. La idea de estos códigos de error son más que nada aprovechar esto en un script, que básicamente es un programita que ejecuta otros procesos y que dependiendo, tener alguna forma de saber que, no sé, si yo hice un script que primero lista todos los archivos que hay en un directorio y bueno, y justo de alguno de esos, algún subdirectorio no lo pude acceder, quizá tiene sentido que mi programa siga ejecutando con los archivos que sí pude acceder, pero si justo la versión de LS que estoy corriendo en este sistema operativo no es compatible con la que yo estaba esperando cuando programé mi script, bueno, eso es un error más jodido y ahí quiero que abortar el script porque capaz voy a mandarme cagadas importantes. Bárbaro. Así que sí, está para remarcar lo que ya dijo Poco Mati, está esta convención, ¿no? Que se respeta bastante porque arriba de eso se construye mucho, por lo menos en el universo Linux y Linux ya les va bien, aunque cuando cada tanto te encontrás con una excepción, uno se quiere matar, digamos, ¿no? Pero el 90% de los casos se respeta la convención. Bueno, seguimos. Bueno, y después viene un clásico chiste que ya hoy en día ya quedó un poco obsoleto, pero bueno, es divertido. Típicamente en los 90, cuando se empiezan a popularizar los sistemas operativos de escritorio para hogareños, digamos,
no tenían exactamente los mismos objetivos que un sistema operativo como Linux o Unix, donde se pensaban, los sistemas Linux o Unix se pensaban mucho en la robustez, que sean seguros, que sean estables. Por ahí no se le daba tanto a bola a la usabilidad, digamos, eran medio difíciles de usar o de aprender, no eran tan lindos. Y cuando arrancan estos sistemas hogareños tuvieron un enfoque distinto, ¿no? Era muy importante que una persona que no supiera de programación pudiera usarlos, y tal vez me dijeron, bueno, no le demos tanta bola a la seguridad o no le demos tanta bola a la estabilidad, porque privilegiaron otras cosas, y eso les permitió ganar mercado, y bueno, Bill Gates es ahora una de las personas más ricas del mundo, y se dedica a advertirnos de posibles pandemias para que después nosotros lo ignoremos y ocurra la pandemia igual, ¿no? Pero si no saben de lo que estoy hablando, es una charla TED que dio Bill Gates en el año 2015, donde dijo que el mundo no estaba preparado para una pandemia y nada, que hagamos algo. Pero bueno, tenían objetivos distintos, más allá de ponerse del lado de Linux y querer bardear a Windows. Entonces ocurría naturalmente, era muy común ese chiste de que Linux es más estable y de alguna manera en algunas cosas tiene las reglas más marcadas, mientras que Windows, sobre todo en las primeras épocas, después ya no tanto, era más inestable, se rompía un poco más. Entonces, en ese marco de ese contexto de los 90 y por ahí un poco año 2000 que era común, chistes como estos eran bastante divertidos, ¿no? ¿Cómo se supone que manejaría Windows el problema de que tenés un proceso que no responde o que está consumiendo muchos recursos, ¿no? Entonces viene Windows como sistema operativo que tiene que controlar y le dice, che, por favor, ¿qué tal si finalizás? Me gustaría que finalices porque estás haciendo algo mal, ¿no? Y el proceso se queda ahí, ¿no? Lo que a veces se conocía como la pantalla azul, ¿no? Este meme lo cambié porque me gustó más, antes tenía otro, ¿no? Y es un bueno, y después el chiste dice, bueno, ¿qué pasaría si estuvieras en Linux, ¿no? Entonces pasaría algo como esto, ¿no? ¿Por qué? Porque típicamente Linux, como otros sistemas, como tuvieron un foco bien puesto en la estabilidad desde el principio, descartando otras funcionalidades, ¿no? Como les digo, era feo y un montón de cuestiones. Nada, vos tenías un comando que es kill, donde matás un proceso, pones kill, el código -9, matás al proceso y si tenés los permisos, se murió. Y no hay nada ni nadie que ese proceso pueda hacer para no morir. No hay señal que pueda capturar si uno lo mata de manera terminar. Entonces, de alguna manera es como que está este chiste, ¿no? Que en Linux, sablazo y a otra cosa mariposa, ¿no? Justamente dijiste eso, esto es una señal de las que hablábamos hoy. Exacto. En Linux, y acá vamos al ejemplo, hay una única señal que no se puede capturar. Vieron que en el ejemplo vimos que yo podía como capturar y cambiar el comportamiento, ¿no? Hay una única señal que no se puede capturar y es la señal a dónde carajo estaba, ¿no? No, ya sé. Kill -L creo que te lista las señales. Con signal, ahí va. Entonces acá podemos ver en algún lugar del final todas las señales, los tipos de señales que existen en Linux, por ejemplo, con sus números correspondientes. Acá está la que recibíamos la otra vez. Y esta señal en particular es especial porque si un proceso recibe esta señal no hay nada que pueda hacer, ¿sí? El comportamiento por defecto no se puede cambiar y consiste en que el proceso finaliza sí o sí. No importa si está consumiendo muchos recursos, está usando la CPU, lo que sea que está haciendo, se muere, ¿no? Entonces, ese gráfico sería el kill -9, como se le suele decir, porque se le manda el valor 9, que es guadaña, digamos, sable, y te corto en 5 partes y moriste, ¿no? El resto de las señales es más distinto, digamos, significan cosas, pueden ser capturadas y se pueden manejar de alguna manera, aunque muchas de ellas tienen por defecto la acción de finalizar, ¿no? Este term significa eso, ¿no? Medio que finalizar, digamos. Igual esto no es exactamente terminar, pero bueno, no importa. Y después tenés Implementation Fall, que era número 11, si no me equivoco. Exactamente. La que habíamos visto antes. Bueno, entonces, seguimos. Una cosa más sobre kill, ya que lo vimos. Linux no tiene los nombres más claros y a veces, por un tema histórico, los nombres arrancan de una manera porque cumplían una única función y después por ahí cambian, ¿no? Kill en Linux no es una función para matar. Fíjense la descripción. Es un comando
para mandar señales, ¿sí? Obviamente habrá arrancado como un comando que mataba procesos, pero después lo generalizaron, nunca cambiaron el nombre y quedó así para siempre, ¿no? Entonces, en Linux, ¿qué hace kill? Mandar una señal. Si uno manda una señal de terminación, efectivamente matas al proceso, ¿sí? Pero podría no ser así, ¿ok? Así que está esta pequeña disyuntiva, digamos, o confusión, para decirlo. Bueno, déjeme ver rápido qué nos queda para ver qué tal al horno estamos. Esto lo podemos dejar para lo que viene. Estamos algo cortos de tiempo, me parece. ¿Cómo? Estamos algo cortos de tiempo, digo. Sí, muy cortos. Son temas que tenemos que ahondar y aparte son claves para el test, o sea que no podemos saltear mucho. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los test no los podemos poner, ¿no? Porque... Exacto. A ver, reviso las preguntas, pero creo que hacemos referencia por lo menos a los diagramas y no tiene sentido. Bueno, como queda bastante, vamos a hacer un corte acá ya. Y la segunda parte la vamos a dar la clase que viene. ¿Alguien tiene más dudas sobre algo que hayamos visto ahora? Que queramos que podamos responder. ¿Alguna duda más por ahí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces como ya es un poco tarde y yo creo que quedan 20 minutos a los pedos y 30 minutos si lo hacemos bien, ya es medio inhumano, así que vamos a cortar acá. Entonces, clase que viene, yo después voy a acomodar el calendario, pero la clase que viene vemos la segunda parte de procesos y arrancamos con planificación probablemente, después lo voy a marcar un poquito en el calendario. Bueno, quedamos acá en el chiste, gracias por estar por acá, y cuando esté lista la charla, como hicimos la otra vez, yo les aviso para que va a quedar en el Drive en unas horas, así que ya mañana el que quiera la puede ver, y yo después cuando pueda en uno de estos días la subo a YouTube para que quede un poquitito más cómodo esta primera parte, ¿sí? Y bueno, gracias y nos estamos viendo, ¿sí? Dejo de grabar, si alguien quiere hacerme alguna pregunta se queda y me la hace, ¿sí? Así que con esto cortamos la clase, 1, 2 y chao.